Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse al canal y dejen un me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Mulan del 2020. La historia de Mulan, reimaginada en la versión de 2020, nos sumerge en una épica donde el honor y la identidad se entrelazan bajo la fuerza del chi. Hua Mulan, interpretada por una Liu Yifei que aporta una disciplina física impresionante forjada en sus años de entrenamiento en artes marciales y danza, vive en una China antigua amenazada por los invasores Rouran. Desde su infancia, Mulan demuestra una energía vital fuera de lo común, una fuerza que su padre, un veterano de guerra marcado por las cicatrices del pasado, le insta a ocultar para cumplir con las expectativas sociales de la época. Cuando el emperador decreta que cada familia debe entregar a un hombre para defender el reino, Mulan toma una decisión que cambiará su destino y el de su nación. Al ver a su anciano padre prepararse para un sacrificio inevitable, ella decide robar su armadura y ocupar su lugar en el ejército imperial. Esta transformación no es solo un cambio de vestuario, es un acto de valentía extrema que desafía siglos de tradición. Aquí es donde la película se aleja de la nostalgia animada para enfocarse en una narrativa más madura sobre la autenticidad. La actriz logra transmitir la vulnerabilidad de una joven que debe ocultar su esencia para ser aceptada como guerrera, mientras aprende a perfeccionar su chi, esa energía interna que, irónicamente, es más poderosa cuando ella deja de intentar encajar en el molde masculino. El viaje de Mulan hacia el frente de batalla es también un viaje de autodescubrimiento. La dirección de Niki Caro pone un énfasis visual hermoso en los paisajes, elevando la estética a un nivel cinematográfico que rinde homenaje a las películas de wuxia clásicas. Durante su entrenamiento, la protagonista se gana el respeto de sus compañeros y de su comandante, no a través de la fuerza bruta, sino mediante la lealtad y la astucia. La presencia de Xianniang, la misteriosa bruja que sirve como un espejo oscuro de la propia Mulan, añade una capa de profundidad emocional muy necesaria. Xianniang representa lo que le sucede a una mujer poderosa cuando es rechazada por su sociedad, lo cual sirve de catalizador para que Mulan comprenda que no puede seguir escondiendo quién es realmente. El clímax de la historia llega cuando, tras ser descubierta y expulsada del ejército, Mulan debe decidir si regresar a casa o luchar por un pueblo que la ha marginado. Es en el campo de batalla donde ella finalmente acepta su identidad, revelándose ante sus camaradas no como un impostor, sino como la guerrera más hábil del imperio. Verla pelear, usando su agilidad y su conexión con el chi, es ver la culminación de un arco de personaje que se siente humano y terrenal. Mulan no busca la gloria personal, sino la protección de aquellos que ama, y es precisamente esa honestidad la que la convierte en una leyenda, dejando una huella imborrable en el corazón de China y en la memoria de los espectadores que ven en ella el triunfo de la verdad propia sobre el miedo. Esta metamorfosis de Mulan no sería tan impactante sin la química y la tensión que se respira en el campamento militar, donde cada movimiento está coreografiado con una precisión que evoca las leyendas del cine de acción hongkonés. La puesta en escena de Niki Caro se apoya enormemente en la sobriedad, dejando que el silencio y los gestos hablen más que las palabras. Es fascinante observar cómo Liu Yifei maneja la espada y la lanza. Se nota que su formación previa no fue un simple adorno, sino el cimiento sobre el cual construyó a una heroína que parece flotar sobre el terreno, desafiando la gravedad tal como lo hacen los maestros en las películas de género wuxia. La relación entre Mulan y el comandante Tun es otro de los pilares que humaniza el relato. Él no es solo un superior, sino la figura que representa la tradición que ella debe romper. Cuando él finalmente reconoce su valor, no lo hace como una derrota de sus principios, sino como un despertar hacia una nueva era. Esa validación es fundamental porque Mulan nunca quiso destruir el honor familiar, sino expandir su significado para incluir su propia verdad. La mirada de la protagonista en esos momentos finales, despojada ya de las máscaras y el maquillaje que ocultaban su determinación, refleja una madurez que trasciende la pantalla. No podemos pasar por alto la figura de Xianniang, interpretada magistralmente por Gong Li. Ella aporta una capa trágica que es crucial para entender el sacrificio de nuestra heroína. Mientras que Mulan lucha por ser aceptada en un mundo de hombres, Xianniang ya ha desistido de ese objetivo, convirtiéndose en el reflejo de la soledad y el desprecio.
Su última interacción con Mulan es un momento de pura poesía visual, donde ambas comprenden que, aunque sus caminos tomaron rumbos distintos, la búsqueda de libertad es el hilo conductor de sus existencias. Ese diálogo silencioso entre ambas mujeres es, quizás, el punto de mayor carga emocional de toda la cinta. En los compases finales, cuando la batalla llega a las puertas de la ciudad imperial, la película se transforma en una danza de lealtad y estrategia. Mulan ya no es la joven temerosa que escondía su energía vital por miedo al rechazo. Ahora es una estratega que comprende que su chi no es un arma oculta, sino una extensión de su voluntad. Verla ascender entre el caos de la guerra, desafiando a un enemigo que subestima su capacidad por ser mujer, es la lección definitiva de la historia. Al final, el triunfo de Mulan no reside solo en salvar al emperador o derrotar a Bori Khan, sino en haber reclamado su lugar en el mundo sin pedir permiso, convirtiéndose en un faro para quienes, como ella, sienten que su verdadera identidad es un regalo que el mundo aún no está listo para entender del todo. El legado de esta versión de Mulan se asienta sobre la idea de que la verdadera valentía no surge de la fuerza física, sino de la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo en un entorno que exige uniformidad. La dirección artística de la cinta, con sus colores vibrantes y escenarios que parecen cuadros vivientes, envuelve al espectador en una atmósfera donde la antigua China cobra una vida casi mística. Cada atardecer sobre las montañas nevadas y cada detalle en los bordados de las vestimentas imperiales sirven para acentuar el contraste entre la rigidez de las normas impuestas y la libertad incontrolable del espíritu de la protagonista. La interpretación de Liu Yifei alcanza su punto más alto cuando se despoja de las ataduras sociales. En esas secuencias, sus ojos transmiten una mezcla de alivio y determinación pura. Ya no hay rastro de la chica que intentaba complacer a los casamenteros o seguir el guión escrito por sus antepasados. Ahora, cada estocada y cada salto en medio del fragor de la batalla son una declaración de principios. Se percibe una conexión íntima con el entorno, como si el viento y la tierra misma respaldaran su causa. La coreografía de combate, aunque estilizada, guarda una intención narrativa clara: demostrar que Mulan ha dejado de luchar contra sí misma para empezar a fluir con su propio potencial. Por otro lado, la interacción con sus compañeros de armas añade una dimensión de camaradería que es vital para su desarrollo. Al principio, el grupo la observa con sospecha, pero poco a poco esa desconfianza se transforma en admiración genuina. Es conmovedor notar cómo, incluso antes de revelar su identidad femenina, Mulan se gana su respeto a través de la autenticidad de sus actos. Esta evolución subraya un mensaje poderoso sobre la meritocracia y el valor del individuo frente a las etiquetas. Cuando finalmente se quita el casco y permite que su cabello caiga, no hay vergüenza en su rostro, sino la serenidad de quien ha completado un viaje de 1000 años en solo unos meses de guerra. La figura del emperador, interpretado por Jet Li, añade una pátina de sabiduría antigua a la historia. Su presencia no es la de un soberano distante, sino la de alguien que, habiendo vivido lo suficiente para ver el ciclo de la historia repetirse, reconoce en Mulan una chispa que ha sido extinguida demasiadas veces en el pasado. Cuando él la honra, está honrando no solo a la salvadora del imperio, sino a la idea de que el honor no reside en el género, sino en el sacrificio y la honestidad. La película cierra no con una celebración grandilocuente de la guerra, sino con la quietud de una mujer que regresa a casa, no como la hija que todos esperaban, sino como la mujer que ella misma decidió ser. Es este equilibrio entre la acción épica y el crecimiento interior lo que convierte a este relato en una pieza cinematográfica que resuena con fuerza, recordándonos que, a veces, el acto más heroico es simplemente atreverse a mostrar nuestra verdadera naturaleza ante un mundo que prefiere las sombras del conformismo. Más allá de los combates y las tácticas militares, la película logra capturar la esencia de la transformación interna a través de los pequeños detalles que, a menudo, pasan inadvertidos. Existe un momento de introspección profunda donde Mulan, bajo el manto protector de las montañas, contempla el reflejo de su espada. En ese instante, la imagen no le devuelve a una mujer que debe ocultarse, sino a una guerrera que ha integrado su esencia. La luz de la luna ilumina su rostro con una claridad que sugiere que ha dejado atrás el miedo a ser rechazada, una evolución que Liu Yifei maneja con una sutileza conmovedora. Sus movimientos ya no son forzados ni buscan imitar la rigidez de los hombres, sino que cobran una fluidez natural, casi poética,
demostrando que su fuerza nace de la armonía entre su espíritu y sus acciones. La puesta en escena refuerza esta sensación de libertad a través del diseño de vestuario y la paleta de colores. Mientras que al inicio de la historia Mulan está confinada en sedas pesadas y maquillajes que ocultan su vitalidad, hacia el final, su armadura destila una sencillez funcional que le permite moverse con una gracia felina. Es un despliegue visual que celebra la identidad propia. La banda sonora, que acompaña estos momentos de clímax personal, resuena con un eco épico pero íntimo, enfatizando que este no es solo el triunfo de un soldado, sino el despertar de un alma que ha decidido dejar de vivir bajo el peso de las expectativas ajenas para abrazar su propia luz. Incluso los adversarios, como Bori Khan, funcionan como un contraste necesario para resaltar la complejidad moral de la protagonista. Mientras que los invasores buscan el poder mediante el miedo y la destrucción, Mulan encuentra el suyo en la lealtad hacia su familia y el respeto hacia sus principios. Esta contraposición establece un diálogo sobre el poder que trasciende la fuerza bruta. Es fascinante cómo la película utiliza este contraste para mostrar que la verdadera autoridad emana del autoconocimiento. Mulan no necesita imponerse por encima de los demás para demostrar su valía, su mera presencia en el campo de batalla, con la verdad al descubierto, es suficiente para desarmar incluso a quienes la cuestionaban por su género. Al llegar a la conclusión del relato, el espectador siente que ha sido testigo de algo más que una simple reconstrucción histórica o un remake. Es la crónica de un renacimiento. Cuando Mulan regresa finalmente al hogar familiar, el peso de las tradiciones se siente distinto, no porque las reglas hayan cambiado, sino porque ella ha cambiado la forma en que el mundo la percibe. Su padre, al recibirla con un abrazo que trasciende las palabras, reconoce que su hija no solo ha salvado a China, sino que ha salvado su propia esencia, convirtiéndose en el ejemplo viviente de que la lealtad más alta que podemos tener es hacia nosotros mismos. Es esta honestidad emocional la que perdura cuando los créditos terminan, dejando un eco de esperanza para todos aquellos que buscan la valentía necesaria para ser quienes realmente son en un mundo que siempre intentará imponer su propio diseño. El retorno a la vida cotidiana, tras el estruendo de la guerra, se presenta en la pantalla con una serenidad casi espiritual, marcando un contraste absoluto con la intensidad del campo de batalla. Mulan ya no camina con la mirada baja ni con el peso de una mentira sobre sus hombros. Su paso es firme, imbuido de una quietud que solo se alcanza tras haber superado las pruebas más exigentes del destino. En este epílogo, la película nos invita a reflexionar sobre cómo el regreso al hogar es, a menudo, la batalla más difícil de ganar. No se trata simplemente de colgar la espada, sino de integrar la experiencia heroica en una realidad que, aunque familiar, ya no parece encajar en la joven que regresó. La relación con sus padres, tras haber sido salvados no solo de la amenaza externa, sino también de la deshonra, adquiere un matiz de profunda veneración mutua. El padre, antaño obsesionado con mantener las apariencias para proteger a su familia, ahora mira a Mulan no como una hija que debe ser moldeada, sino como una mujer que ha encontrado su propio camino entre las montañas y el acero. Hay una belleza inmensa en ese reconocimiento silencioso. Las tradiciones, que al principio de la historia servían como cadenas, ahora se transforman en una base sobre la cual Mulan puede construir un futuro donde la lealtad familiar y el desarrollo personal no sean excluyentes. Además, el impacto de su gesta se extiende más allá de los muros de su hogar. Se sugiere, a través de pinceladas sutiles en la puesta en escena, que el ejército imperial ha sido transformado para siempre por su ejemplo. La idea de una mujer guerrera ha dejado de ser un mito temido para convertirse en una realidad que obliga al imperio a cuestionar sus propios límites. Este cambio no ocurre mediante una reforma política ruidosa, sino a través del efecto dominó de la valentía individual. Es inspirador ver cómo la figura de Mulan se convierte en un símbolo para otras jóvenes, quienes comienzan a ver en el horizonte no un camino predeterminado, sino un lienzo sobre el cual pueden pintar sus propios sueños, impulsadas por el eco de su coraje. Finalmente, el relato culmina con la imagen de Mulan integrándose en su comunidad, pero con una soberanía sobre sí misma que resulta magnética. Ella ha demostrado que el chi no es un don exclusivo de los hombres, sino una manifestación del espíritu puro que habita en todo aquel que se atreve a ser auténtico. Al contemplar el paisaje de su tierra natal una vez más,
Ella comprende que la verdadera victoria no fue la caída de los invasores, sino la conquista de su propia libertad interior. La historia cierra con la certeza de que, aunque los siglos pasen y los imperios caigan, el legado de alguien que eligió la verdad por encima del miedo seguirá inspirando a las futuras generaciones a alzar la voz, a empuñar su destino y a reconocer que, en el corazón de cada persona, existe una fuerza capaz de desafiar al mundo entero. La resonancia de este final nos obliga a mirar hacia el futuro, entendiendo que la historia de Mulan no es un punto de llegada, sino un punto de partida para una nueva forma de entender el heroísmo. La película evita cuidadosamente caer en el sentimentalismo barato para centrarse en algo mucho más humano, la reconciliación entre el deber social y la realización personal. Al ver a Mulan caminando entre sus iguales, notamos una luz distinta en su mirada, una que ya no busca aprobación externa, sino que emana desde la profundidad de un propósito encontrado. Este es el triunfo de alguien que ha dejado de pedir permiso para existir y ha empezado a reclamar su espacio, mediante el ejercicio constante de su verdad. La arquitectura de la narrativa, que nos lleva desde los estrechos límites del hogar familiar hasta las vastas llanuras donde se decide el destino de una nación, refleja perfectamente la expansión de la conciencia de la protagonista. Durante su estancia en el ejército, Mulan no solo aprende tácticas de guerra, aprende a leer el terreno, a entender el valor del silencio en medio de la tempestad y a identificar quién es realmente cuando nadie la observa. Ese proceso de despojo, donde poco a poco pierde los adornos, las máscaras y las etiquetas impuestas, es el corazón palpitante de la obra. Es un proceso doloroso, ciertamente, pero es a través de ese despojo que ella logra encontrarse a sí misma, pulida y fortalecida como una espada de acero valioso. Los elementos visuales de este tramo final, con una paleta de colores que se vuelve más cálida y terrenal al acercarse de nuevo a su aldea, subrayan que la guerra fue una forja necesaria. La naturaleza misma parece rendir homenaje a su regreso. El viento que mueve las hojas de los árboles parece susurrar el nombre de la guerrera que, sin necesidad de coronas ni títulos, ha alcanzado una autoridad moral inalcanzable para muchos otros. La película nos enseña que el mayor acto de rebeldía es la autenticidad y que el coraje, cuando nace de la honestidad, es una fuerza que ninguna ley o costumbre antigua puede contener por mucho tiempo. Al reflexionar sobre todo el recorrido, uno no puede evitar sentir admiración por la disciplina que Liu Yifei aporta al personaje. Cada gesto, cada suspiro contenido y cada mirada desafiante están impregnados de una dedicación que parece trascender la actuación convencional. La Mulan de 2020 se queda con nosotros no por sus acrobacias, sino por la vulnerabilidad que muestra en los momentos de soledad, cuando se cuestiona si el precio de ser quien es vale el sacrificio del aislamiento. La respuesta, que ella encuentra al final, es un rotundo sí. Su historia se convierte en una metáfora universal, todos llevamos dentro un chi, una fuerza vital que a menudo silenciamos por temor a no encajar, y su viaje es el recordatorio necesario de que, cuando finalmente permitimos que esa fuerza fluya sin restricciones, no solo nos salvamos a nosotros mismos, sino que iluminamos el camino para los demás. La influencia de Mulan trasciende el marco de una simple narración de época para convertirse en un faro para las inquietudes contemporáneas. En este cierre, observamos cómo el guión decide no enfatizar un romance tradicional o una recompensa material, sino centrarse exclusivamente en la integridad del ser. La heroína no busca un puesto en la corte ni el reconocimiento del emperador como fin último, sino que acepta el honor recibido como una consecuencia natural de haber dejado de mentirse a sí misma. Es profundamente gratificante ver cómo Niki Caro evita la tentación de convertir a Mulan en una figura intocable. Ella sigue siendo una hija, una hermana y una mujer que encuentra su mayor victoria en la posibilidad de regresar a sus raíces sin tener que ocultar su historia bajo capas de hipocresía. El espectador nota cómo la transformación no fue un proceso sencillo de superación física, sino un desgarrador desprendimiento de las expectativas generacionales. El padre de Mulan, en sus últimas interacciones, encarna la voz de una sociedad que finalmente comprende que el valor de una familia no se mide por la estricta adherencia a un protocolo, sino por la fuerza del espíritu que cada uno de sus miembros aporta al colectivo. Ese abrazo final entre padre e hija es, quizás, la escena más poderosa de todo el filme. No hay palabras que necesiten llenar el vacío de los años de silencio. Solo hay una aceptación mutua que valida todo el dolor,
el riesgo y la valentía desplegados en el campo de batalla. Es un cierre que respira con la calma de quien ha encontrado la paz después de la tempestad. En cuanto a la estética, el uso de la luz natural y el entorno geográfico durante el desenlace parece reflejar un estado de gracia. Ya no vemos los tonos fríos y los paisajes hostiles que dominaron las escenas de entrenamiento y conflicto, sino una China renacida, bañada por una claridad que sugiere nuevas posibilidades para las generaciones venideras. La película se despide dejándonos con la convicción de que el legado de Mulan no está escrito en piedra, sino que vive en la libertad de elección. Cada joven que mira a Mulan en la pantalla no solo ve a una guerrera, ve a una persona que decidió que su identidad era un terreno sagrado que nadie más tenía el derecho de delimitar. Este cierre, que es a la vez un regreso al origen y una apertura hacia un horizonte desconocido, consolida a la versión de 2020 como una obra sobre la autoconquista. Al terminar de ver el filme, queda la sensación de que, en nuestro propio mundo, cada persona enfrenta sus propias batallas contra las etiquetas impuestas y los moldes preestablecidos. Mulan nos susurra que, al igual que ella, poseemos una fuerza interna capaz de reescribir nuestra propia narrativa. Su viaje ha terminado, pero el eco de sus pasos, firmes y decididos sobre la tierra de sus ancestros, resuena como una invitación para que cada uno de nosotros se atreva a descubrir, sin miedo, quiénes somos realmente cuando nadie nos está observando y qué es lo que, en el fondo de nuestro corazón, estamos dispuestos a proteger a cualquier precio. El legado de esta historia no se desvanece tras el cierre de los créditos, sino que se extiende como una onda expansiva en la psique del espectador, dejando un pozo de reflexión sobre el valor del sacrificio personal. En los días posteriores a la visión de la cinta, es inevitable volver a cuestionar los roles impuestos por la inercia de la costumbre. Mulan nos ha enseñado que el honor, tradicionalmente visto como una armadura rígida que se hereda de los antepasados, es en realidad un escudo dinámico que se forja con las elecciones de cada día. Ella no rompió la tradición por capricho, sino que la rescató de su propia obsolescencia, demostrando que el respeto a la familia es compatible con la lealtad hacia la propia esencia. Es fascinante considerar cómo, en un mundo saturado de ruido y de voces que dictan cómo debemos vivir, el silencio de Mulan ante sus superiores cobra un significado revolucionario. Esa capacidad de escuchar su propia voz interna por encima del estruendo de los tambores de guerra es una lección de maestría emocional. Liu Yifei logra plasmar, en un rostro que apenas necesita palabras, la transición de una joven sumisa a una estratega que entiende que el chi es una fuerza conectada con el universo y no un instrumento de dominio. Al final, ella nos deja con la idea de que la verdadera autoridad proviene de la calma, del dominio de las emociones y de la capacidad de mantenerse íntegra cuando todo a nuestro alrededor intenta fragmentarnos. La naturaleza de su relación con los otros soldados, lejos de reducirse a una simple camaradería, se convierte en un símbolo de la meritocracia espiritual. No fue su género lo que determinó su rango, sino la claridad con la que se entregó a su propósito. Esta visión de la película nos invita a mirar a nuestros semejantes, no a través del lente de las etiquetas, sino a través de la calidad de sus acciones. Cuando los compañeros de armas de Mulan la aceptan, no están aceptando a una mujer que fingió ser hombre. Están aceptando a un ser humano cuya voluntad es más fuerte que sus prejuicios. Es una lección sobre la humildad de quienes, al reconocer una verdad más grande que sus dogmas, deciden cambiar de opinión y abrazar la justicia. Finalmente, el viaje de Mulan queda como un recordatorio atemporal de que el coraje es, fundamentalmente, la decisión de habitar nuestro propio cuerpo y nuestra propia historia con absoluta honestidad. La película cierra no con una victoria militar que cambia el mapa del imperio, sino con una transformación íntima que cambia la vida de una sola persona y, por extensión, la de todos aquellos que la rodean. Nos deja con la certeza de que no hace falta llevar una espada para ser una guerrera, ni estar en un campo de batalla para demostrar valor. El heroísmo, en su forma más pura, reside en la capacidad de levantarse cada mañana y decidir ser, con valentía y sin disculpas, la persona que nuestro espíritu nos dicta, desafiando a las sombras del conformismo con la luz inquebrantable de la autenticidad. La huella que deja esta versión de la leyenda en la memoria colectiva es, ante todo, una invitación a la introspección. A medida que el relato se asienta, comprendemos que la gran victoria de Mulan no ocurre cuando blande su espada contra Borican, sino en aquel instante privado en el que se quita la armadura, no para esconderse,
sino para mostrarse al mundo sin filtros. Esa vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en su mayor fortaleza, un arma invisible que desarma tanto a aliados como a enemigos. Es un proceso de depuración emocional donde cada capa social, desde el peinado tradicional hasta el maquillaje ritual, se desprende como una piel vieja, dejando expuesta la verdad de un ser que finalmente ha encontrado su lugar en el cosmos. La dirección de Niki Caro, al optar por este enfoque, logra que el espectador no solo sea un testigo de la acción, sino un cómplice del despertar de la protagonista. La forma en que se maneja el chi a lo largo de la película, como una corriente que conecta la naturaleza, el honor y la voluntad, eleva el tono del relato a una dimensión casi mística. Ya no estamos ante una simple heroína de cuento de hadas, estamos presenciando el nacimiento de una leyenda que entiende que su energía vital no es un elemento que debe reprimirse para mantener el equilibrio, sino la fuerza necesaria para restaurar un orden que ha perdido su centro. Ese equilibrio entre la disciplina marcial y la libertad del espíritu es lo que dota al personaje de una tridimensionalidad pocas veces vista en adaptaciones de este corte. La interacción con los elementos del entorno, como el viento que agita los estandartes o el rocío en los campos de batalla, actúa como una extensión del propio estado anímico de Mulan. Cuando ella está en armonía con su verdad, el mundo a su alrededor parece alinearse, facilitando su avance. Esta conexión profunda subraya que el heroísmo, en última instancia, no es un acto de imposición sobre la realidad, sino un alineamiento con ella. La actriz, a través de una expresión corporal precisa y contenida, comunica el peso de esta responsabilidad, la carga de ser pionera y, al mismo tiempo, el alivio embriagador de no tener que rendir cuentas más que a su propia conciencia. Al final, lo que perdura es la certeza de que el cambio verdadero siempre comienza en el interior. Mulan nos enseña que el miedo al rechazo suele ser el muro más alto que debemos escalar, pero también que una vez superado, no hay fuerza externa capaz de doblegar la voluntad de quien ha abrazado su verdadera esencia. La película se despide como un susurro cargado de potencia, recordándonos que, aunque las circunstancias de nuestras vidas sean distintas a las de la antigua China, el desafío sigue siendo el mismo, atreverse a ser, contra toda expectativa, el dueño de nuestro propio destino. Es esta lección sobre la identidad, contada con una elegancia visual y emocional sin precedentes, lo que garantiza que la historia de Mulan siga inspirando a quienes, en el silencio de su propia búsqueda, esperan el momento justo para reclamar su luz. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse al canal y dejen un me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Mulan del 2020. La historia de Mulan, reimaginada en la versión de 2020, nos sumerge en una épica donde el honor y la identidad se entrelazan bajo la fuerza del chi. Hua Mulan, interpretada por una Liu Yifei que aporta una disciplina física impresionante forjada en sus años de entrenamiento en artes marciales y danza, vive en una China antigua amenazada por los invasores Rouran. Desde su infancia, Mulan demuestra una energía vital fuera de lo común, una fuerza que su padre, un veterano de guerra marcado por las cicatrices del pasado, le insta a ocultar para cumplir con las expectativas sociales de la época. Cuando el emperador decreta que cada familia debe entregar a un hombre para defender el reino, Mulan toma una decisión que cambiará su destino y el de su nación. Al ver a su anciano padre prepararse para un sacrificio inevitable, ella decide robar su armadura y ocupar su lugar en el ejército imperial. Esta transformación no es solo un cambio de vestuario, es un acto de valentía extrema que desafía siglos de tradición. Aquí es donde la película se aleja de la nostalgia animada para enfocarse en una narrativa más madura sobre la autenticidad. La actriz logra transmitir la vulnerabilidad de una joven que debe ocultar su esencia para ser aceptada como guerrera, mientras aprende a perfeccionar su chi, esa energía interna que, irónicamente, es más poderosa cuando ella deja de intentar encajar en el molde masculino. El viaje de Mulan hacia el frente de batalla es también un viaje de autodescubrimiento. La dirección de Niki Caro pone un énfasis visual hermoso en los paisajes, elevando la estética a un nivel cinematográfico que rinde homenaje a las películas de wuxia clásicas. Durante su entrenamiento, la protagonista se gana el respeto de sus compañeros y de su comandante, no a través de la fuerza bruta, sino mediante la lealtad y la astucia.
La presencia de Xianniang, la misteriosa bruja que sirve como un espejo oscuro de la propia Mulan, añade una capa de profundidad emocional muy necesaria. Xianniang representa lo que le sucede a una mujer poderosa cuando es rechazada por su sociedad, lo cual sirve de catalizador para que Mulan comprenda que no puede seguir escondiendo quién es realmente. El clímax de la historia llega cuando, tras ser descubierta y expulsada del ejército, Mulan debe decidir si regresar a casa o luchar por un pueblo que la ha marginado. Es en el campo de batalla donde ella finalmente acepta su identidad, revelándose ante sus camaradas no como un impostor, sino como la guerrera más hábil del imperio. Verla pelear, usando su agilidad y su conexión con el chi, es ver la culminación de un arco de personaje que se siente humano y terrenal. Mulan no busca la gloria personal, sino la protección de aquellos que ama, y es precisamente esa honestidad la que la convierte en una leyenda, dejando una huella imborrable en el corazón de China y en la memoria de los espectadores que ven en ella el triunfo de la verdad propia sobre el miedo. Esta metamorfosis de Mulan no sería tan impactante sin la química y la tensión que se respira en el campamento militar, donde cada movimiento está coreografiado con una precisión que evoca las leyendas del cine de acción hongkonés. La puesta en escena de Nicky Caro se apoya enormemente en la sobriedad, dejando que el silencio y los gestos hablen más que las palabras. Es fascinante observar cómo Liu Yifei maneja la espada y la lanza. Se nota que su formación previa no fue un simple adorno, sino el cimiento sobre el cual construyó a una heroína que parece flotar sobre el terreno, desafiando la gravedad tal como lo hacen los maestros en las películas de género wuxia. La relación entre Mulan y el comandante Tun es otro de los pilares que humaniza el relato. Él no es solo un superior, sino la figura que representa la tradición que ella debe romper. Cuando él finalmente reconoce su valor, no lo hace como una derrota de sus principios, sino como un despertar hacia una nueva era. Esa validación es fundamental porque Mulan nunca quiso destruir el honor familiar, sino expandir su significado para incluir su propia verdad. La mirada de la protagonista en esos momentos finales, despojada ya de las máscaras y el maquillaje que ocultaban su determinación, refleja una madurez que trasciende la pantalla. No podemos pasar por alto la figura de Xianniang, interpretada magistralmente por Gong Li. Ella aporta una capa trágica que es crucial para entender el sacrificio de nuestra heroína. Mientras que Mulan lucha por ser aceptada en un mundo de hombres, Xianniang ya ha desistido de ese objetivo, convirtiéndose en el reflejo de la soledad y el desprecio. Su última interacción con Mulan es un momento de pura poesía visual, donde ambas comprenden que, aunque sus caminos tomaron rumbos distintos, la búsqueda de libertad es el hilo conductor de sus existencias. Ese diálogo silencioso entre ambas mujeres es, quizás, el punto de mayor carga emocional de toda la cinta. En los compases finales, cuando la batalla llega a las puertas de la ciudad imperial, la película se transforma en una danza de lealtad y estrategia. Mulan ya no es la joven temerosa que escondía su energía vital por miedo al rechazo. Ahora es una estratega que comprende que su chi no es un arma oculta, sino una extensión de su voluntad. Verla ascender entre el caos de la guerra, desafiando a un enemigo que subestima su capacidad por ser mujer, es la lección definitiva de la historia. Al final, el triunfo de Mulan no reside solo en salvar al emperador o derrotar a Bori Khan, sino en haber reclamado su lugar en el mundo sin pedir permiso, convirtiéndose en un faro para quienes, como ella, sienten que su verdadera identidad es un regalo que el mundo aún no está listo para entender del todo. El legado de esta versión de Mulan se asienta sobre la idea de que la verdadera valentía no surge de la fuerza física, sino de la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo en un entorno que exige uniformidad. La dirección artística de la cinta, con sus colores vibrantes y escenarios que parecen cuadros vivientes, envuelve al espectador en una atmósfera donde la antigua China cobra una vida casi mística. Cada atardecer sobre las montañas nevadas y cada detalle en los bordados de las vestimentas imperiales sirven para acentuar el contraste entre la rigidez de las normas impuestas y la libertad incontrolable del espíritu de la protagonista. La interpretación de Liu Yifei alcanza su punto más alto cuando se despoja de las ataduras sociales. En esas secuencias, sus ojos transmiten una mezcla de alivio y determinación pura. Ya no hay rastro de la chica que intentaba complacer a los casamenteros o seguir el guión escrito por sus antepasados. Ahora, cada estocada y cada salto en medio del fragor de la batalla son una declaración de principios.
Se percibe una conexión íntima con el entorno, como si el viento y la tierra misma respaldaran su causa. La coreografía de combate, aunque estilizada, guarda una intención narrativa clara: demostrar que Mulan ha dejado de luchar contra sí misma para empezar a fluir con su propio potencial. Por otro lado, la interacción con sus compañeros de armas añade una dimensión de camaradería que es vital para su desarrollo. Al principio, el grupo la observa con sospecha, pero poco a poco esa desconfianza se transforma en admiración genuina. Es conmovedor notar cómo, incluso antes de revelar su identidad femenina, Mulan se gana su respeto a través de la autenticidad de sus actos. Esta evolución subraya un mensaje poderoso sobre la meritocracia y el valor del individuo frente a las etiquetas. Cuando finalmente se quita el casco y permite que su cabello caiga, no hay vergüenza en su rostro, sino la serenidad de quien ha completado un viaje de 1000 años en solo unos meses de guerra. La figura del emperador, interpretado por Jet Li, añade una pátina de sabiduría antigua a la historia. Su presencia no es la de un soberano distante, sino la de alguien que, habiendo vivido lo suficiente para ver el ciclo de la historia repetirse, reconoce en Mulan una chispa que ha sido extinguida demasiadas veces en el pasado. Cuando él la honra, está honrando no solo a la salvadora del imperio, sino a la idea de que el honor no reside en el género, sino en el sacrificio y la honestidad. La película cierra no con una celebración grandilocuente de la guerra, sino con la quietud de una mujer que regresa a casa, no como la hija que todos esperaban, sino como la mujer que ella misma decidió ser. Es este equilibrio entre la acción épica y el crecimiento interior lo que convierte a este relato en una pieza cinematográfica que resuena con fuerza, recordándonos que, a veces, el acto más heroico es simplemente atreverse a mostrar nuestra verdadera naturaleza ante un mundo que prefiere las sombras del conformismo. Más allá de los combates y las tácticas militares, la película logra capturar la esencia de la transformación interna a través de los pequeños detalles que, a menudo, pasan inadvertidos. Existe un momento de introspección profunda donde Mulan, bajo el manto protector de las montañas, contempla el reflejo de su espada. En ese instante, la imagen no le devuelve a una mujer que debe ocultarse, sino a una guerrera que ha integrado su esencia. La luz de la luna ilumina su rostro con una claridad que sugiere que ha dejado atrás el miedo a ser rechazada, una evolución que Liu Yifei maneja con una sutileza conmovedora. Sus movimientos ya no son forzados ni buscan imitar la rigidez de los hombres, sino que cobran una fluidez natural, casi poética, demostrando que su fuerza nace de la armonía entre su espíritu y sus acciones. La puesta en escena refuerza esta sensación de libertad a través del diseño de vestuario y la paleta de colores. Mientras que al inicio de la historia Mulan está confinada en sedas pesadas y maquillajes que ocultan su vitalidad, hacia el final, su armadura destila una sencillez funcional que le permite moverse con una gracia felina. Es un despliegue visual que celebra la identidad propia. La banda sonora, que acompaña estos momentos de clímax personal, resuena con un eco épico pero íntimo, enfatizando que este no es solo el triunfo de un soldado, sino el despertar de un alma que ha decidido dejar de vivir bajo el peso de las expectativas ajenas para abrazar su propia luz. Incluso los adversarios, como Bori Khan, funcionan como un contraste necesario para resaltar la complejidad moral de la protagonista. Mientras que los invasores buscan el poder mediante el miedo y la destrucción, Mulan encuentra el suyo en la lealtad hacia su familia y el respeto hacia sus principios. Esta contraposición establece un diálogo sobre el poder que trasciende la fuerza bruta. Es fascinante cómo la película utiliza este contraste para mostrar que la verdadera autoridad emana del autoconocimiento. Mulan no necesita imponerse por encima de los demás para demostrar su valía, su mera presencia en el campo de batalla, con la verdad al descubierto, es suficiente para desarmar incluso a quienes la cuestionaban por su género. Al llegar a la conclusión del relato, el espectador siente que ha sido testigo de algo más que una simple reconstrucción histórica o un remake. Es la crónica de un renacimiento. Cuando Mulan regresa finalmente al hogar familiar, el peso de las tradiciones se siente distinto, no porque las reglas hayan cambiado, sino porque ella ha cambiado la forma en que el mundo la percibe. Su padre, al recibirla con un abrazo que trasciende las palabras, reconoce que su hija no solo ha salvado a China, sino que ha salvado su propia esencia, convirtiéndose en el ejemplo viviente de que la lealtad más alta que podemos tener es hacia nosotros mismos.
Es esta honestidad emocional la que perdura cuando los créditos terminan, dejando un eco de esperanza para todos aquellos que buscan la valentía necesaria para ser quienes realmente son en un mundo que siempre intentará imponer su propio diseño. El retorno a la vida cotidiana, tras el estruendo de la guerra, se presenta en la pantalla con una serenidad casi espiritual, marcando un contraste absoluto con la intensidad del campo de batalla. Mulan ya no camina con la mirada baja ni con el peso de una mentira sobre sus hombros. Su paso es firme, imbuido de una quietud que solo se alcanza tras haber superado las pruebas más exigentes del destino. En este epílogo, la película nos invita a reflexionar sobre cómo el regreso al hogar es, a menudo, la batalla más difícil de ganar. No se trata simplemente de colgar la espada, sino de integrar la experiencia heroica en una realidad que, aunque familiar, ya no parece encajar en la joven que regresó. La relación con sus padres, tras haber sido salvados no solo de la amenaza externa, sino también de la deshonra, adquiere un matiz de profunda veneración mutua. El padre, antaño obsesionado con mantener las apariencias para proteger a su familia, ahora mira a Mulan no como una hija que debe ser moldeada, sino como una mujer que ha encontrado su propio camino entre las montañas y el acero. Hay una belleza inmensa en ese reconocimiento silencioso. Las tradiciones, que al principio de la historia servían como cadenas, ahora se transforman en una base sobre la cual Mulan puede construir un futuro donde la lealtad familiar y el desarrollo personal no sean excluyentes. Además, el impacto de su gesta se extiende más allá de los muros de su hogar. Se sugiere, a través de pinceladas sutiles en la puesta en escena, que el ejército imperial ha sido transformado para siempre por su ejemplo. La idea de una mujer guerrera ha dejado de ser un mito temido para convertirse en una realidad que obliga al imperio a cuestionar sus propios límites. Este cambio no ocurre mediante una reforma política ruidosa, sino a través del efecto dominó de la valentía individual. Es inspirador ver cómo la figura de Mulan se convierte en un símbolo para otras jóvenes, quienes comienzan a ver en el horizonte no un camino predeterminado, sino un lienzo sobre el cual pueden pintar sus propios sueños, impulsadas por el eco de su coraje. Finalmente, el relato culmina con la imagen de Mulan integrándose en su comunidad, pero con una soberanía sobre sí misma que resulta magnética. Ella ha demostrado que el chi no es un don exclusivo de los hombres, sino una manifestación del espíritu puro que habita en todo aquel que se atreve a ser auténtico. Al contemplar el paisaje de su tierra natal una vez más, ella comprende que la verdadera victoria no fue la caída de los invasores, sino la conquista de su propia libertad interior. La historia cierra con la certeza de que, aunque los siglos pasen y los imperios caigan, el legado de alguien que eligió la verdad por encima del miedo seguirá inspirando a las futuras generaciones a alzar la voz, a empuñar su destino y a reconocer que, en el corazón de cada persona, existe una fuerza capaz de desafiar al mundo entero. La resonancia de este final nos obliga a mirar hacia el futuro, entendiendo que la historia de Mulan no es un punto de llegada, sino un punto de partida para una nueva forma de entender el heroísmo. La película evita cuidadosamente caer en el sentimentalismo barato para centrarse en algo mucho más humano, la reconciliación entre el deber social y la realización personal. Al ver a Mulan caminando entre sus iguales, notamos una luz distinta en su mirada, una que ya no busca aprobación externa, sino que emana desde la profundidad de un propósito encontrado. Este es el triunfo de alguien que ha dejado de pedir permiso para existir y ha empezado a reclamar su espacio, mediante el ejercicio constante de su verdad. La arquitectura de la narrativa, que nos lleva desde los estrechos límites del hogar familiar hasta las vastas llanuras donde se decide el destino de una nación, refleja perfectamente la expansión de la conciencia de la protagonista. Durante su estancia en el ejército, Mulan no solo aprende tácticas de guerra, aprende a leer el terreno, a entender el valor del silencio en medio de la tempestad y a identificar quién es realmente cuando nadie la observa. Ese proceso de despojo, donde poco a poco pierde los adornos, las máscaras y las etiquetas impuestas, es el corazón palpitante de la obra. Es un proceso doloroso, ciertamente, pero es a través de ese despojo que ella logra encontrarse a sí misma, pulida y fortalecida como una espada de acero valioso. Los elementos visuales de este tramo final, con una paleta de colores que se vuelve más cálida y terrenal al acercarse de nuevo a su aldea, subrayan que la guerra fue una forja necesaria. La naturaleza misma parece rendir homenaje a su regreso,
El viento que mueve las hojas de los árboles parece susurrar el nombre de la guerrera que, sin necesidad de coronas ni títulos, ha alcanzado una autoridad moral inalcanzable para muchos otros. La película nos enseña que el mayor acto de rebeldía es la autenticidad y que el coraje, cuando nace de la honestidad, es una fuerza que ninguna ley o costumbre antigua puede contener por mucho tiempo. Al reflexionar sobre todo el recorrido, uno no puede evitar sentir admiración por la disciplina que Liu Yifei aporta al personaje. Cada gesto, cada suspiro contenido y cada mirada desafiante están impregnados de una dedicación que parece trascender la actuación convencional. La Mulan de 2020 se queda con nosotros no por sus acrobacias, sino por la vulnerabilidad que muestra en los momentos de soledad, cuando se cuestiona si el precio de ser quien es vale el sacrificio del aislamiento. La respuesta, que ella encuentra al final, es un rotundo sí. Su historia se convierte en una metáfora universal. Todos llevamos dentro un chi, una fuerza vital que a menudo silenciamos por temor a no encajar, y su viaje es el recordatorio necesario de que, cuando finalmente permitimos que esa fuerza fluya sin restricciones, no solo nos salvamos a nosotros mismos, sino que iluminamos el camino para los demás. La influencia de Mulan trasciende el marco de una simple narración de época para convertirse en un faro para las inquietudes contemporáneas. En este cierre, observamos cómo el guión decide no enfatizar un romance tradicional o una recompensa material, sino centrarse exclusivamente en la integridad del ser. La heroína no busca un puesto en la corte ni el reconocimiento del emperador como fin último, sino que acepta el honor recibido como una consecuencia natural de haber dejado de mentirse a sí misma. Es profundamente gratificante ver cómo Niki Caro evita la tentación de convertir a Mulan en una figura intocable. Ella sigue siendo una hija, una hermana y una mujer que encuentra su mayor victoria en la posibilidad de regresar a sus raíces sin tener que ocultar su historia bajo capas de hipocresía. El espectador nota cómo la transformación no fue un proceso sencillo de superación física, sino un desgarrador desprendimiento de las expectativas generacionales. El padre de Mulan, en sus últimas interacciones, encarna la voz de una sociedad que finalmente comprende que el valor de una familia no se mide por la estricta adherencia a un protocolo, sino por la fuerza del espíritu que cada uno de sus miembros aporta al colectivo. Ese abrazo final entre padre e hija es, quizás, la escena más poderosa de todo el filme. No hay palabras que necesiten llenar el vacío de los años de silencio. Solo hay una aceptación mutua que valida todo el dolor, el riesgo y la valentía desplegados en el campo de batalla. Es un cierre que respira con la calma de quien ha encontrado la paz después de la tempestad. En cuanto a la estética, el uso de la luz natural y el entorno geográfico durante el desenlace parece reflejar un estado de gracia. Ya no vemos los tonos fríos y los paisajes hostiles que dominaron las escenas de entrenamiento y conflicto, sino una China renacida, bañada por una claridad que sugiere nuevas posibilidades para las generaciones venideras. La película se despide dejándonos con la convicción de que el legado de Mulan no está escrito en piedra, sino que vive en la libertad de elección. Cada joven que mira a Mulan en la pantalla no solo ve a una guerrera, ve a una persona que decidió que su identidad era un terreno sagrado que nadie más tenía el derecho de delimitar. Este cierre, que es a la vez un regreso al origen y una apertura hacia un horizonte desconocido, consolida a la versión de 2020 como una obra sobre la autoconquista. Al terminar de ver el filme, queda la sensación de que, en nuestro propio mundo, cada persona enfrenta sus propias batallas contra las etiquetas impuestas y los moldes preestablecidos. Mulan nos susurra que, al igual que ella, poseemos una fuerza interna capaz de reescribir nuestra propia narrativa. Su viaje ha terminado, pero el eco de sus pasos, firmes y decididos sobre la tierra de sus ancestros, resuena como una invitación para que cada uno de nosotros se atreva a descubrir, sin miedo, quiénes somos realmente cuando nadie nos está observando y qué es lo que, en el fondo de nuestro corazón, estamos dispuestos a proteger a cualquier precio. El legado de esta historia no se desvanece tras el cierre de los créditos, sino que se extiende como una onda expansiva en la psique del espectador, dejando un pozo de reflexión sobre el valor del sacrificio personal. En los días posteriores a la visión de la cinta, es inevitable volver a cuestionar los roles impuestos por la inercia de la costumbre. Mulan nos ha enseñado que el honor, tradicionalmente visto como una armadura rígida que se hereda de los antepasados, es en realidad un escudo dinámico que se forja con las elecciones de cada día.
Ella no rompió la tradición por capricho, sino que la rescató de su propia obsolescencia, demostrando que el respeto a la familia es compatible con la lealtad hacia la propia esencia. Es fascinante considerar cómo, en un mundo saturado de ruido y de voces que dictan cómo debemos vivir, el silencio de Mulan ante sus superiores cobra un significado revolucionario. Esa capacidad de escuchar su propia voz interna por encima del estruendo de los tambores de guerra es una lección de maestría emocional. Liu Yifei logra plasmar, en un rostro que apenas necesita palabras, la transición de una joven sumisa a una estratega que entiende que el chi es una fuerza conectada con el universo y no un instrumento de dominio. Al final, ella nos deja con la idea de que la verdadera autoridad proviene de la calma, del dominio de las emociones y de la capacidad de mantenerse íntegra cuando todo a nuestro alrededor intenta fragmentarnos. La naturaleza de su relación con los otros soldados, lejos de reducirse a una simple camaradería, se convierte en un símbolo de la meritocracia espiritual. No fue su género lo que determinó su rango, sino la claridad con la que se entregó a su propósito. Esta visión de la película nos invita a mirar a nuestros semejantes, no a través del lente de las etiquetas, sino a través de la calidad de sus acciones. Cuando los compañeros de armas de Mulan la aceptan, no están aceptando a una mujer que fingió ser hombre. Están aceptando a un ser humano cuya voluntad es más fuerte que sus prejuicios. Es una lección sobre la humildad de quienes, al reconocer una verdad más grande que sus dogmas, deciden cambiar de opinión y abrazar la justicia. Finalmente, el viaje de Mulan queda como un recordatorio atemporal de que el coraje es, fundamentalmente, la decisión de habitar nuestro propio cuerpo y nuestra propia historia con absoluta honestidad. La película cierra no con una victoria militar que cambia el mapa del imperio, sino con una transformación íntima que cambia la vida de una sola persona y, por extensión, la de todos aquellos que la rodean. Nos deja con la certeza de que no hace falta llevar una espada para ser una guerrera, ni estar en un campo de batalla para demostrar valor. El heroísmo, en su forma más pura, reside en la capacidad de levantarse cada mañana y decidir ser, con valentía y sin disculpas, la persona que nuestro espíritu nos dicta, desafiando a las sombras del conformismo con la luz inquebrantable de la autenticidad. La huella que deja esta versión de la leyenda en la memoria colectiva es, ante todo, una invitación a la introspección. A medida que el relato se asienta, comprendemos que la gran victoria de Mulan no ocurre cuando blande su espada contra Borican, sino en aquel instante privado en el que se quita la armadura, no para esconderse, sino para mostrarse al mundo sin filtros. Esa vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en su mayor fortaleza, un arma invisible que desarma tanto a aliados como a enemigos. Es un proceso de depuración emocional donde cada capa social, desde el peinado tradicional hasta el maquillaje ritual, se desprende como una piel vieja, dejando expuesta la verdad de un ser que finalmente ha encontrado su lugar en el cosmos. La dirección de Nicky Caro, al optar por este enfoque, logra que el espectador no solo sea un testigo de la acción, sino un cómplice del despertar de la protagonista. La forma en que se maneja el chi a lo largo de la película, como una corriente que conecta la naturaleza, el honor y la voluntad, eleva el tono del relato a una dimensión casi mística. Ya no estamos ante una simple heroína de cuento de hadas, estamos presenciando el nacimiento de una leyenda que entiende que su energía vital no es un elemento que debe reprimirse para mantener el equilibrio, sino la fuerza necesaria para restaurar un orden que ha perdido su centro. Ese equilibrio entre la disciplina marcial y la libertad del espíritu es lo que dota al personaje de una tridimensionalidad pocas veces vista en adaptaciones de este corte. La interacción con los elementos del entorno, como el viento que agita los estandartes o el rocío en los campos de batalla, actúa como una extensión del propio estado anímico de Mulan. Cuando ella está en armonía con su verdad, el mundo a su alrededor parece alinearse, facilitando su avance. Esta conexión profunda subraya que el heroísmo, en última instancia, no es un acto de imposición sobre la realidad, sino un alineamiento con ella. La actriz, a través de una expresión corporal precisa y contenida, comunica el peso de esta responsabilidad, la carga de ser pionera y, al mismo tiempo, el alivio embriagador de no tener que rendir cuentas más que a su propia conciencia. Al final, lo que perdura es la certeza de que el cambio verdadero siempre comienza en el interior. Mulan nos enseña que el miedo al rechazo suele ser el muro más alto que debemos escalar, pero también que una vez superado,
No hay fuerza externa capaz de doblegar la voluntad de quien ha abrazado su verdadera esencia. La película se despide como un susurro cargado de potencia, recordándonos que, aunque las circunstancias de nuestras vidas sean distintas a las de la antigua China, el desafío sigue siendo el mismo: atreverse a ser, contra toda expectativa, el dueño de nuestro propio destino. Es esta lección sobre la identidad, contada con una elegancia visual y emocional sin precedentes, lo que garantiza que la historia de Mulan siga inspirando a quienes, en el silencio de su propia búsqueda, esperan el momento justo para reclamar su luz. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse al canal y dejen un me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Mulan del 2020. La historia de Mulan, reimaginada en la versión de 2020, nos sumerge en una épica donde el honor y la identidad se entrelazan bajo la fuerza del chi. Hua Mulan, interpretada por una Liu Yifei que aporta una disciplina física impresionante forjada en sus años de entrenamiento en artes marciales y danza, vive en una China antigua amenazada por los invasores Rouran. Desde su infancia, Mulan demuestra una energía vital fuera de lo común, una fuerza que su padre, un veterano de guerra marcado por las cicatrices del pasado, le insta a ocultar para cumplir con las expectativas sociales de la época. Cuando el emperador decreta que cada familia debe entregar a un hombre para defender el reino, Mulan toma una decisión que cambiará su destino y el de su nación. Al ver a su anciano padre prepararse para un sacrificio inevitable, ella decide robar su armadura y ocupar su lugar en el ejército imperial. Esta transformación no es solo un cambio de vestuario, es un acto de valentía extrema que desafía siglos de tradición. Aquí es donde la película se aleja de la nostalgia animada para enfocarse en una narrativa más madura sobre la autenticidad. La actriz logra transmitir la vulnerabilidad de una joven que debe ocultar su esencia para ser aceptada como guerrera, mientras aprende a perfeccionar su chi, esa energía interna que, irónicamente, es más poderosa cuando ella deja de intentar encajar en el molde masculino. El viaje de Mulan hacia el frente de batalla es también un viaje de autodescubrimiento. La dirección de Niki Caro pone un énfasis visual hermoso en los paisajes, elevando la estética a un nivel cinematográfico que rinde homenaje a las películas de wuxia clásicas. Durante su entrenamiento, la protagonista se gana el respeto de sus compañeros y de su comandante, no a través de la fuerza bruta, sino mediante la lealtad y la astucia. La presencia de Xianniang, la misteriosa bruja que sirve como un espejo oscuro de la propia Mulan, añade una capa de profundidad emocional muy necesaria. Xianniang representa lo que le sucede a una mujer poderosa cuando es rechazada por su sociedad, lo cual sirve de catalizador para que Mulan comprenda que no puede seguir escondiendo quién es realmente. El clímax de la historia llega cuando, tras ser descubierta y expulsada del ejército, Mulan debe decidir si regresar a casa o luchar por un pueblo que la ha marginado. Es en el campo de batalla donde ella finalmente acepta su identidad, revelándose ante sus camaradas no como un impostor, sino como la guerrera más hábil del imperio. Verla pelear, usando su agilidad y su conexión con el chi, es ver la culminación de un arco de personaje que se siente humano y terrenal. Mulan no busca la gloria personal, sino la protección de aquellos que ama, y es precisamente esa honestidad la que la convierte en una leyenda, dejando una huella imborrable en el corazón de China y en la memoria de los espectadores que ven en ella el triunfo de la verdad propia sobre el miedo. Esta metamorfosis de Mulan no sería tan impactante sin la química y la tensión que se respira en el campamento militar, donde cada movimiento está coreografiado con una precisión que evoca las leyendas del cine de acción hongkonés. La puesta en escena de Niki Caro se apoya enormemente en la sobriedad, dejando que el silencio y los gestos hablen más que las palabras. Es fascinante observar cómo Liu Yifei maneja la espada y la lanza. Se nota que su formación previa no fue un simple adorno, sino el cimiento sobre el cual construyó a una heroína que parece flotar sobre el terreno, desafiando la gravedad tal como lo hacen los maestros en las películas de género wuxia. La relación entre Mulan y el comandante Tun es otro de los pilares que humaniza el relato. Él no es solo un superior, sino la figura que representa la tradición que ella debe romper. Cuando él finalmente reconoce su valor, no lo hace como una derrota de sus principios, sino como un despertar hacia una nueva era. Esa validación es fundamental porque Mulan nunca quiso destruir el honor familiar,
sino expandir su significado para incluir su propia verdad. La mirada de la protagonista en esos momentos finales, despojada ya de las máscaras y el maquillaje que ocultaban su determinación, refleja una madurez que trasciende la pantalla. No podemos pasar por alto la figura de Xian Niang, interpretada magistralmente por Gong Li. Ella aporta una capa trágica que es crucial para entender el sacrificio de nuestra heroína. Mientras que Mulan lucha por ser aceptada en un mundo de hombres, Xian Niang ya ha desistido de ese objetivo, convirtiéndose en el reflejo de la soledad y el desprecio. Su última interacción con Mulan es un momento de pura poesía visual, donde ambas comprenden que, aunque sus caminos tomaron rumbos distintos, la búsqueda de libertad es el hilo conductor de sus existencias. Ese diálogo silencioso entre ambas mujeres es, quizás, el punto de mayor carga emocional de toda la cinta. En los compases finales, cuando la batalla llega a las puertas de la ciudad imperial, la película se transforma en una danza de lealtad y estrategia. Mulan ya no es la joven temerosa que escondía su energía vital por miedo al rechazo. Ahora es una estratega que comprende que su chi no es un arma oculta, sino una extensión de su voluntad. Verla ascender entre el caos de la guerra, desafiando a un enemigo que subestima su capacidad por ser mujer, es la lección definitiva de la historia. Al final, el triunfo de Mulan no reside solo en salvar al emperador o derrotar a Bori Khan, sino en haber reclamado su lugar en el mundo sin pedir permiso, convirtiéndose en un faro para quienes, como ella, sienten que su verdadera identidad es un regalo que el mundo aún no está listo para entender del todo. El legado de esta versión de Mulan se asienta sobre la idea de que la verdadera valentía no surge de la fuerza física, sino de la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo en un entorno que exige uniformidad. La dirección artística de la cinta, con sus colores vibrantes y escenarios que parecen cuadros vivientes, envuelve al espectador en una atmósfera donde la antigua China cobra una vida casi mística. Cada atardecer sobre las montañas nevadas y cada detalle en los bordados de las vestimentas imperiales sirven para acentuar el contraste entre la rigidez de las normas impuestas y la libertad incontrolable del espíritu de la protagonista. La interpretación de Liu Yifei alcanza su punto más alto cuando se despoja de las ataduras sociales. En esas secuencias, sus ojos transmiten una mezcla de alivio y determinación pura. Ya no hay rastro de la chica que intentaba complacer a los casamenteros o seguir el guión escrito por sus antepasados. Ahora, cada estocada y cada salto en medio del fragor de la batalla son una declaración de principios. Se percibe una conexión íntima con el entorno, como si el viento y la tierra misma respaldaran su causa. La coreografía de combate, aunque estilizada, guarda una intención narrativa clara: demostrar que Mulan ha dejado de luchar contra sí misma para empezar a fluir con su propio potencial. Por otro lado, la interacción con sus compañeros de armas añade una dimensión de camaradería que es vital para su desarrollo. Al principio, el grupo la observa con sospecha, pero poco a poco esa desconfianza se transforma en admiración genuina. Es conmovedor notar cómo, incluso antes de revelar su identidad femenina, Mulan se gana su respeto a través de la autenticidad de sus actos. Esta evolución subraya un mensaje poderoso sobre la meritocracia y el valor del individuo frente a las etiquetas. Cuando finalmente se quita el casco y permite que su cabello caiga, no hay vergüenza en su rostro, sino la serenidad de quien ha completado un viaje de 1000 años en solo unos meses de guerra. La figura del emperador, interpretado por Jet Li, añade una pátina de sabiduría antigua a la historia. Su presencia no es la de un soberano distante, sino la de alguien que, habiendo vivido lo suficiente para ver el ciclo de la historia repetirse, reconoce en Mulan una chispa que ha sido extinguida demasiadas veces en el pasado. Cuando él la honra, está honrando no solo a la salvadora del imperio, sino a la idea de que el honor no reside en el género, sino en el sacrificio y la honestidad. La película cierra no con una celebración grandilocuente de la guerra, sino con la quietud de una mujer que regresa a casa, no como la hija que todos esperaban, sino como la mujer que ella misma decidió ser. Es este equilibrio entre la acción épica y el crecimiento interior lo que convierte a este relato en una pieza cinematográfica que resuena con fuerza, recordándonos que, a veces, el acto más heroico es simplemente atreverse a mostrar nuestra verdadera naturaleza ante un mundo que prefiere las sombras del conformismo. Más allá de los combates y las tácticas militares, la película logra capturar la esencia de la transformación interna a través de los pequeños detalles que,
a menudo, pasan inadvertidos. Existe un momento de introspección profunda donde Mulan, bajo el manto protector de las montañas, contempla el reflejo de su espada. En ese instante, la imagen no le devuelve a una mujer que debe ocultarse, sino a una guerrera que ha integrado su esencia. La luz de la luna ilumina su rostro con una claridad que sugiere que ha dejado atrás el miedo a ser rechazada, una evolución que Liu Yifei maneja con una sutileza conmovedora. Sus movimientos ya no son forzados ni buscan imitar la rigidez de los hombres, sino que cobran una fluidez natural, casi poética, demostrando que su fuerza nace de la armonía entre su espíritu y sus acciones. La puesta en escena refuerza esta sensación de libertad a través del diseño de vestuario y la paleta de colores. Mientras que al inicio de la historia Mulan está confinada en sedas pesadas y maquillajes que ocultan su vitalidad, hacia el final, su armadura destila una sencillez funcional que le permite moverse con una gracia felina. Es un despliegue visual que celebra la identidad propia. La banda sonora, que acompaña estos momentos de clímax personal, resuena con un eco épico pero íntimo, enfatizando que este no es solo el triunfo de un soldado, sino el despertar de un alma que ha decidido dejar de vivir bajo el peso de las expectativas ajenas para abrazar su propia luz. Incluso los adversarios, como Bor y Khan, funcionan como un contraste necesario para resaltar la complejidad moral de la protagonista. Mientras que los invasores buscan el poder mediante el miedo y la destrucción, Mulan encuentra el suyo en la lealtad hacia su familia y el respeto hacia sus principios. Esta contraposición establece un diálogo sobre el poder que trasciende la fuerza bruta. Es fascinante cómo la película utiliza este contraste para mostrar que la verdadera autoridad emana del autoconocimiento. Mulan no necesita imponerse por encima de los demás para demostrar su valía, su mera presencia en el campo de batalla, con la verdad al descubierto, es suficiente para desarmar incluso a quienes la cuestionaban por su género. Al llegar a la conclusión del relato, el espectador siente que ha sido testigo de algo más que una simple reconstrucción histórica o un remake. Es la crónica de un renacimiento. Cuando Mulan regresa finalmente al hogar familiar, el peso de las tradiciones se siente distinto, no porque las reglas hayan cambiado, sino porque ella ha cambiado la forma en que el mundo la percibe. Su padre, al recibirla con un abrazo que trasciende las palabras, reconoce que su hija no solo ha salvado a China, sino que ha salvado su propia esencia, convirtiéndose en el ejemplo viviente de que la lealtad más alta que podemos tener es hacia nosotros mismos. Es esta honestidad emocional la que perdura cuando los créditos terminan, dejando un eco de esperanza para todos aquellos que buscan la valentía necesaria para ser quienes realmente son en un mundo que siempre intentará imponer su propio diseño. El retorno a la vida cotidiana, tras el estruendo de la guerra, se presenta en la pantalla con una serenidad casi espiritual, marcando un contraste absoluto con la intensidad del campo de batalla. Mulan ya no camina con la mirada baja ni con el peso de una mentira sobre sus hombros. Su paso es firme, imbuido de una quietud que solo se alcanza tras haber superado las pruebas más exigentes del destino. En este epílogo, la película nos invita a reflexionar sobre cómo el regreso al hogar es, a menudo, la batalla más difícil de ganar. No se trata simplemente de colgar la espada, sino de integrar la experiencia heroica en una realidad que, aunque familiar, ya no parece encajar en la joven que regresó. La relación con sus padres, tras haber sido salvados no solo de la amenaza externa, sino también de la deshonra, adquiere un matiz de profunda veneración mutua. El padre, antaño obsesionado con mantener las apariencias para proteger a su familia, ahora mira a Mulan no como una hija que debe ser moldeada, sino como una mujer que ha encontrado su propio camino entre las montañas y el acero. Hay una belleza inmensa en ese reconocimiento silencioso. Las tradiciones, que al principio de la historia servían como cadenas, ahora se transforman en una base sobre la cual Mulan puede construir un futuro donde la lealtad familiar y el desarrollo personal no sean excluyentes. Además, el impacto de su gesta se extiende más allá de los muros de su hogar. Se sugiere, a través de pinceladas sutiles en la puesta en escena, que el ejército imperial ha sido transformado para siempre por su ejemplo. La idea de una mujer guerrera ha dejado de ser un mito temido para convertirse en una realidad que obliga al imperio a cuestionar sus propios límites. Este cambio no ocurre mediante una reforma política ruidosa, sino a través del efecto dominó de la valentía individual.
Es inspirador ver cómo la figura de Mulan se convierte en un símbolo para otras jóvenes, quienes comienzan a ver en el horizonte no un camino predeterminado, sino un lienzo sobre el cual pueden pintar sus propios sueños, impulsadas por el eco de su coraje. Finalmente, el relato culmina con la imagen de Mulan integrándose en su comunidad, pero con una soberanía sobre sí misma que resulta magnética. Ella ha demostrado que el chi no es un don exclusivo de los hombres, sino una manifestación del espíritu puro que habita en todo aquel que se atreve a ser auténtico. Al contemplar el paisaje de su tierra natal una vez más, ella comprende que la verdadera victoria no fue la caída de los invasores, sino la conquista de su propia libertad interior. La historia cierra con la certeza de que, aunque los siglos pasen y los imperios caigan, el legado de alguien que eligió la verdad por encima del miedo seguirá inspirando a las futuras generaciones a alzar la voz, a empuñar su destino y a reconocer que, en el corazón de cada persona, existe una fuerza capaz de desafiar al mundo entero. La resonancia de este final nos obliga a mirar hacia el futuro, entendiendo que la historia de Mulan no es un punto de llegada, sino un punto de partida para una nueva forma de entender el heroísmo. La película evita cuidadosamente caer en el sentimentalismo barato para centrarse en algo mucho más humano, la reconciliación entre el deber social y la realización personal. Al ver a Mulan caminando entre sus iguales, notamos una luz distinta en su mirada, una que ya no busca aprobación externa, sino que emana desde la profundidad de un propósito encontrado. Este es el triunfo de alguien que ha dejado de pedir permiso para existir y ha empezado a reclamar su espacio, mediante el ejercicio constante de su verdad. La arquitectura de la narrativa, que nos lleva desde los estrechos límites del hogar familiar hasta las vastas llanuras donde se decide el destino de una nación, refleja perfectamente la expansión de la conciencia de la protagonista. Durante su estancia en el ejército, Mulan no solo aprende tácticas de guerra, aprende a leer el terreno, a entender el valor del silencio en medio de la tempestad y a identificar quién es realmente cuando nadie la observa. Ese proceso de despojo, donde poco a poco pierde los adornos, las máscaras y las etiquetas impuestas, es el corazón palpitante de la obra. Es un proceso doloroso, ciertamente, pero es a través de ese despojo que ella logra encontrarse a sí misma, pulida y fortalecida como una espada de acero valioso. Los elementos visuales de este tramo final, con una paleta de colores que se vuelve más cálida y terrenal al acercarse de nuevo a su aldea, subrayan que la guerra fue una forja necesaria. La naturaleza misma parece rendir homenaje a su regreso. El viento que mueve las hojas de los árboles parece susurrar el nombre de la guerrera que, sin necesidad de coronas ni títulos, ha alcanzado una autoridad moral inalcanzable para muchos otros. La película nos enseña que el mayor acto de rebeldía es la autenticidad y que el coraje, cuando nace de la honestidad, es una fuerza que ninguna ley o costumbre antigua puede contener por mucho tiempo. Al reflexionar sobre todo el recorrido, uno no puede evitar sentir admiración por la disciplina que Liu Yifei aporta al personaje. Cada gesto, cada suspiro contenido y cada mirada desafiante están impregnados de una dedicación que parece trascender la actuación convencional. La Mulan de 2020 se queda con nosotros no por sus acrobacias, sino por la vulnerabilidad que muestra en los momentos de soledad, cuando se cuestiona si el precio de ser quien es vale el sacrificio del aislamiento. La respuesta, que ella encuentra al final, es un rotundo sí. Su historia se convierte en una metáfora universal, todos llevamos dentro un chi, una fuerza vital que a menudo silenciamos por temor a no encajar, y su viaje es el recordatorio necesario de que, cuando finalmente permitimos que esa fuerza fluya sin restricciones, no solo nos salvamos a nosotros mismos, sino que iluminamos el camino para los demás. La influencia de Mulan trasciende el marco de una simple narración de época para convertirse en un faro para las inquietudes contemporáneas. En este cierre, observamos cómo el guión decide no enfatizar un romance tradicional o una recompensa material, sino centrarse exclusivamente en la integridad del ser. La heroína no busca un puesto en la corte ni el reconocimiento del emperador como fin último, sino que acepta el honor recibido como una consecuencia natural de haber dejado de mentirse a sí misma. Es profundamente gratificante ver cómo Niki Caro evita la tentación de convertir a Mulan en una figura intocable. Ella sigue siendo una hija, una hermana y una mujer que encuentra su mayor victoria en la posibilidad de regresar a sus raíces sin tener que ocultar su historia bajo capas de hipocresía.
El espectador nota cómo la transformación no fue un proceso sencillo de superación física, sino un desgarrador desprendimiento de las expectativas generacionales. El padre de Mulan, en sus últimas interacciones, encarna la voz de una sociedad que finalmente comprende que el valor de una familia no se mide por la estricta adherencia a un protocolo, sino por la fuerza del espíritu que cada uno de sus miembros aporta al colectivo. Ese abrazo final entre padre e hija es, quizás, la escena más poderosa de todo el filme. No hay palabras que necesiten llenar el vacío de los años de silencio. Solo hay una aceptación mutua que valida todo el dolor, el riesgo y la valentía desplegados en el campo de batalla. Es un cierre que respira con la calma de quien ha encontrado la paz después de la tempestad. En cuanto a la estética, el uso de la luz natural y el entorno geográfico durante el desenlace parece reflejar un estado de gracia. Ya no vemos los tonos fríos y los paisajes hostiles que dominaron las escenas de entrenamiento y conflicto, sino una China renacida, bañada por una claridad que sugiere nuevas posibilidades para las generaciones venideras. La película se despide dejándonos con la convicción de que el legado de Mulan no está escrito en piedra, sino que vive en la libertad de elección. Cada joven que mira a Mulan en la pantalla no solo ve a una guerrera, ve a una persona que decidió que su identidad era un terreno sagrado que nadie más tenía el derecho de delimitar. Este cierre, que es a la vez un regreso al origen y una apertura hacia un horizonte desconocido, consolida a la versión de 2020 como una obra sobre la autoconquista. Al terminar de ver el filme, queda la sensación de que, en nuestro propio mundo, cada persona enfrenta sus propias batallas contra las etiquetas impuestas y los moldes preestablecidos. Mulan nos susurra que, al igual que ella, poseemos una fuerza interna capaz de reescribir nuestra propia narrativa. Su viaje ha terminado, pero el eco de sus pasos, firmes y decididos sobre la tierra de sus ancestros, resuena como una invitación para que cada uno de nosotros se atreva a descubrir, sin miedo, quiénes somos realmente cuando nadie nos está observando y qué es lo que, en el fondo de nuestro corazón, estamos dispuestos a proteger a cualquier precio. El legado de esta historia no se desvanece tras el cierre de los créditos, sino que se extiende como una onda expansiva en la psique del espectador, dejando un pozo de reflexión sobre el valor del sacrificio personal. En los días posteriores a la visión de la cinta, es inevitable volver a cuestionar los roles impuestos por la inercia de la costumbre. Mulan nos ha enseñado que el honor, tradicionalmente visto como una armadura rígida que se hereda de los antepasados, es en realidad un escudo dinámico que se forja con las elecciones de cada día. Ella no rompió la tradición por capricho, sino que la rescató de su propia obsolescencia, demostrando que el respeto a la familia es compatible con la lealtad hacia la propia esencia. Es fascinante considerar cómo, en un mundo saturado de ruido y de voces que dictan cómo debemos vivir, el silencio de Mulan ante sus superiores cobra un significado revolucionario. Esa capacidad de escuchar su propia voz interna por encima del estruendo de los tambores de guerra es una lección de maestría emocional. Liu Yifei logra plasmar, en un rostro que apenas necesita palabras, la transición de una joven sumisa a una estratega que entiende que el chi es una fuerza conectada con el universo y no un instrumento de dominio. Al final, ella nos deja con la idea de que la verdadera autoridad proviene de la calma, del dominio de las emociones y de la capacidad de mantenerse íntegra cuando todo a nuestro alrededor intenta fragmentarnos. La naturaleza de su relación con los otros soldados, lejos de reducirse a una simple camaradería, se convierte en un símbolo de la meritocracia espiritual. No fue su género lo que determinó su rango, sino la claridad con la que se entregó a su propósito. Esta visión de la película nos invita a mirar a nuestros semejantes, no a través del lente de las etiquetas, sino a través de la calidad de sus acciones. Cuando los compañeros de armas de Mulan la aceptan, no están aceptando a una mujer que fingió ser hombre. Están aceptando a un ser humano cuya voluntad es más fuerte que sus prejuicios. Es una lección sobre la humildad de quienes, al reconocer una verdad más grande que sus dogmas, deciden cambiar de opinión y abrazar la justicia. Finalmente, el viaje de Mulan queda como un recordatorio atemporal de que el coraje es, fundamentalmente, la decisión de habitar nuestro propio cuerpo y nuestra propia historia con absoluta honestidad. La película cierra no con una victoria militar que cambia el mapa del imperio, sino con una transformación íntima que cambia la vida de una sola persona y, por extensión, la de todos aquellos que la rodean. Nos deja con la certeza de que
No hace falta llevar una espada para ser una guerrera, ni estar en un campo de batalla para demostrar valor. El heroísmo, en su forma más pura, reside en la capacidad de levantarse cada mañana y decidir ser, con valentía y sin disculpas, la persona que nuestro espíritu nos dicta, desafiando a las sombras del conformismo con la luz inquebrantable de la autenticidad. La huella que deja esta versión de la leyenda en la memoria colectiva es, ante todo, una invitación a la introspección. A medida que el relato se asienta, comprendemos que la gran victoria de Mulan no ocurre cuando blande su espada contra Borican, sino en aquel instante privado en el que se quita la armadura, no para esconderse, sino para mostrarse al mundo sin filtros. Esa vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en su mayor fortaleza, un arma invisible que desarma tanto a aliados como a enemigos. Es un proceso de depuración emocional donde cada capa social, desde el peinado tradicional hasta el maquillaje ritual, se desprende como una piel vieja, dejando expuesta la verdad de un ser que finalmente ha encontrado su lugar en el cosmos. La dirección de Niki Caro, al optar por este enfoque, logra que el espectador no solo sea un testigo de la acción, sino un cómplice del despertar de la protagonista. La forma en que se maneja el chi a lo largo de la película, como una corriente que conecta la naturaleza, el honor y la voluntad, eleva el tono del relato a una dimensión casi mística. Ya no estamos ante una simple heroína de cuento de hadas, estamos presenciando el nacimiento de una leyenda que entiende que su energía vital no es un elemento que debe reprimirse para mantener el equilibrio, sino la fuerza necesaria para restaurar un orden que ha perdido su centro. Ese equilibrio entre la disciplina marcial y la libertad del espíritu es lo que dota al personaje de una tridimensionalidad pocas veces vista en adaptaciones de este corte. La interacción con los elementos del entorno, como el viento que agita los estandartes o el rocío en los campos de batalla, actúa como una extensión del propio estado anímico de Mulan. Cuando ella está en armonía con su verdad, el mundo a su alrededor parece alinearse, facilitando su avance. Esta conexión profunda subraya que el heroísmo, en última instancia, no es un acto de imposición sobre la realidad, sino un alineamiento con ella. La actriz, a través de una expresión corporal precisa y contenida, comunica el peso de esta responsabilidad, la carga de ser pionera y, al mismo tiempo, el alivio embriagador de no tener que rendir cuentas más que a su propia conciencia. Al final, lo que perdura es la certeza de que el cambio verdadero siempre comienza en el interior. Mulan nos enseña que el miedo al rechazo suele ser el muro más alto que debemos escalar, pero también que una vez superado, no hay fuerza externa capaz de doblegar la voluntad de quien ha abrazado su verdadera esencia. La película se despide como un susurro cargado de potencia, recordándonos que, aunque las circunstancias de nuestras vidas sean distintas a las de la antigua China, el desafío sigue siendo el mismo, atreverse a ser, contra toda expectativa, el dueño de nuestro propio destino. Es esta lección sobre la identidad, contada con una elegancia visual y emocional sin precedentes, lo que garantiza que la historia de Mulan siga inspirando a quienes, en el silencio de su propia búsqueda, esperan el momento justo para reclamar su luz. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, por favor, suscríbanse al canal y dejen un me gusta en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a hablar sobre la película Mulan del 2020. La historia de Mulan, reimaginada en la versión de 2020, nos sumerge en una épica donde el honor y la identidad se entrelazan bajo la fuerza del chi. Hua Mulan, interpretada por una Liu Yifei que aporta una disciplina física impresionante forjada en sus años de entrenamiento en artes marciales y danza, vive en una China antigua amenazada por los invasores Rouran. Desde su infancia, Mulan demuestra una energía vital fuera de lo común, una fuerza que su padre, un veterano de guerra marcado por las cicatrices del pasado, le insta a ocultar para cumplir con las expectativas sociales de la época. Cuando el emperador decreta que cada familia debe entregar a un hombre para defender el reino, Mulan toma una decisión que cambiará su destino y el de su nación. Al ver a su anciano padre prepararse para un sacrificio inevitable, ella decide robar su armadura y ocupar su lugar en el ejército imperial. Esta transformación no es solo un cambio de vestuario, es un acto de valentía extrema que desafía siglos de tradición. Aquí es donde la película se aleja de la nostalgia animada para enfocarse en una narrativa más madura sobre la autenticidad.
La actriz logra transmitir la vulnerabilidad de una joven que debe ocultar su esencia para ser aceptada como guerrera, mientras aprende a perfeccionar su chi, esa energía interna que, irónicamente, es más poderosa cuando ella deja de intentar encajar en el molde masculino. El viaje de Mulan hacia el frente de batalla es también un viaje de autodescubrimiento. La dirección de Niki Caro pone un énfasis visual hermoso en los paisajes, elevando la estética a un nivel cinematográfico que rinde homenaje a las películas de wuxia clásicas. Durante su entrenamiento, la protagonista se gana el respeto de sus compañeros y de su comandante, no a través de la fuerza bruta, sino mediante la lealtad y la astucia. La presencia de Xiannian, la misteriosa bruja que sirve como un espejo oscuro de la propia Mulan, añade una capa de profundidad emocional muy necesaria. Xiannian representa lo que le sucede a una mujer poderosa cuando es rechazada por su sociedad, lo cual sirve de catalizador para que Mulan comprenda que no puede seguir escondiendo quién es realmente. El clímax de la historia llega cuando, tras ser descubierta y expulsada del ejército, Mulan debe decidir si regresar a casa o luchar por un pueblo que la ha marginado. Es en el campo de batalla donde ella finalmente acepta su identidad, revelándose ante sus camaradas no como un impostor, sino como la guerrera más hábil del imperio. Verla pelear, usando su agilidad y su conexión con el chi, es ver la culminación de un arco de personaje que se siente humano y terrenal. Mulan no busca la gloria personal, sino la protección de aquellos que ama, y es precisamente esa honestidad la que la convierte en una leyenda, dejando una huella imborrable en el corazón de China y en la memoria de los espectadores que ven en ella el triunfo de la verdad propia sobre el miedo. Esta metamorfosis de Mulan no sería tan impactante sin la química y la tensión que se respira en el campamento militar, donde cada movimiento está coreografiado con una precisión que evoca las leyendas del cine de acción hongkonés. La puesta en escena de Niki Caro se apoya enormemente en la sobriedad, dejando que el silencio y los gestos hablen más que las palabras. Es fascinante observar cómo Liu Yifei maneja la espada y la lanza. Se nota que su formación previa no fue un simple adorno, sino el cimiento sobre el cual construyó a una heroína que parece flotar sobre el terreno, desafiando la gravedad tal como lo hacen los maestros en las películas de género wuxia. La relación entre Mulan y el comandante Tun es otro de los pilares que humaniza el relato. Él no es solo un superior, sino la figura que representa la tradición que ella debe romper. Cuando él finalmente reconoce su valor, no lo hace como una derrota de sus principios, sino como un despertar hacia una nueva era. Esa validación es fundamental porque Mulan nunca quiso destruir el honor familiar, sino expandir su significado para incluir su propia verdad. La mirada de la protagonista en esos momentos finales, despojada ya de las máscaras y el maquillaje que ocultaban su determinación, refleja una madurez que trasciende la pantalla. No podemos pasar por alto la figura de Xiannian, interpretada magistralmente por Gong Li. Ella aporta una capa trágica que es crucial para entender el sacrificio de nuestra heroína. Mientras que Mulan lucha por ser aceptada en un mundo de hombres, Xiannian ya ha desistido de ese objetivo, convirtiéndose en el reflejo de la soledad y el desprecio. Su última interacción con Mulan es un momento de pura poesía visual, donde ambas comprenden que, aunque sus caminos tomaron rumbos distintos, la búsqueda de libertad es el hilo conductor de sus existencias. Ese diálogo silencioso entre ambas mujeres es, quizás, el punto de mayor carga emocional de toda la cinta. En los compases finales, cuando la batalla llega a las puertas de la ciudad imperial, la película se transforma en una danza de lealtad y estrategia. Mulan ya no es la joven temerosa que escondía su energía vital por miedo al rechazo. Ahora es una estratega que comprende que su chi no es un arma oculta, sino una extensión de su voluntad. Verla ascender entre el caos de la guerra, desafiando a un enemigo que subestima su capacidad por ser mujer, es la lección definitiva de la historia. Al final, el triunfo de Mulan no reside solo en salvar al emperador o derrotar a Bori Khan, sino en haber reclamado su lugar en el mundo sin pedir permiso, convirtiéndose en un faro para quienes, como ella, sienten que su verdadera identidad es un regalo que el mundo aún no está listo para entender del todo. El legado de esta versión de Mulan se asienta sobre la idea de que la verdadera valentía no surge de la fuerza física, sino de la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo en un entorno que exige uniformidad.
La dirección artística de la cinta, con sus colores vibrantes y escenarios que parecen cuadros vivientes, envuelve al espectador en una atmósfera donde la antigua China cobra una vida casi mística. Cada atardecer sobre las montañas nevadas y cada detalle en los bordados de las vestimentas imperiales sirven para acentuar el contraste entre la rigidez de las normas impuestas y la libertad incontrolable del espíritu de la protagonista. La interpretación de Liu Yifei alcanza su punto más alto cuando se despoja de las ataduras sociales. En esas secuencias, sus ojos transmiten una mezcla de alivio y determinación pura. Ya no hay rastro de la chica que intentaba complacer a los casamenteros o seguir el guión escrito por sus antepasados. Ahora, cada estocada y cada salto en medio del fragor de la batalla son una declaración de principios. Se percibe una conexión íntima con el entorno, como si el viento y la tierra misma respaldaran su causa. La coreografía de combate, aunque estilizada, guarda una intención narrativa clara: demostrar que Mulan ha dejado de luchar contra sí misma para empezar a fluir con su propio potencial. Por otro lado, la interacción con sus compañeros de armas añade una dimensión de camaradería que es vital para su desarrollo. Al principio, el grupo la observa con sospecha, pero poco a poco esa desconfianza se transforma en admiración genuina. Es conmovedor notar cómo, incluso antes de revelar su identidad femenina, Mulan se gana su respeto a través de la autenticidad de sus actos. Esta evolución subraya un mensaje poderoso sobre la meritocracia y el valor del individuo frente a las etiquetas. Cuando finalmente se quita el casco y permite que su cabello caiga, no hay vergüenza en su rostro, sino la serenidad de quien ha completado un viaje de 1000 años en solo unos meses de guerra. La figura del emperador, interpretado por Jet Li, añade una pátina de sabiduría antigua a la historia. Su presencia no es la de un soberano distante, sino la de alguien que, habiendo vivido lo suficiente para ver el ciclo de la historia repetirse, reconoce en Mulan una chispa que ha sido extinguida demasiadas veces en el pasado. Cuando él la honra, está honrando no solo a la salvadora del imperio, sino a la idea de que el honor no reside en el género, sino en el sacrificio y la honestidad. La película cierra no con una celebración grandilocuente de la guerra, sino con la quietud de una mujer que regresa a casa, no como la hija que todos esperaban, sino como la mujer que ella misma decidió ser. Es este equilibrio entre la acción épica y el crecimiento interior lo que convierte a este relato en una pieza cinematográfica que resuena con fuerza, recordándonos que, a veces, el acto más heroico es simplemente atreverse a mostrar nuestra verdadera naturaleza ante un mundo que prefiere las sombras del conformismo. Más allá de los combates y las tácticas militares, la película logra capturar la esencia de la transformación interna a través de los pequeños detalles que, a menudo, pasan inadvertidos. Existe un momento de introspección profunda donde Mulan, bajo el manto protector de las montañas, contempla el reflejo de su espada. En ese instante, la imagen no le devuelve a una mujer que debe ocultarse, sino a una guerrera que ha integrado su esencia. La luz de la luna ilumina su rostro con una claridad que sugiere que ha dejado atrás el miedo a ser rechazada, una evolución que Liu Yifei maneja con una sutileza conmovedora. Sus movimientos ya no son forzados ni buscan imitar la rigidez de los hombres, sino que cobran una fluidez natural, casi poética, demostrando que su fuerza nace de la armonía entre su espíritu y sus acciones. La puesta en escena refuerza esta sensación de libertad a través del diseño de vestuario y la paleta de colores. Mientras que al inicio de la historia Mulan está confinada en sedas pesadas y maquillajes que ocultan su vitalidad, hacia el final, su armadura destila una sencillez funcional que le permite moverse con una gracia felina. Es un despliegue visual que celebra la identidad propia. La banda sonora, que acompaña estos momentos de clímax personal, resuena con un eco épico pero íntimo, enfatizando que este no es solo el triunfo de un soldado, sino el despertar de un alma que ha decidido dejar de vivir bajo el peso de las expectativas ajenas para abrazar su propia luz. Incluso los adversarios, como Bor y Khan, funcionan como un contraste necesario para resaltar la complejidad moral de la protagonista. Mientras que los invasores buscan el poder mediante el miedo y la destrucción, Mulan encuentra el suyo en la lealtad hacia su familia y el respeto hacia sus principios. Esta contraposición establece un diálogo sobre el poder que trasciende la fuerza bruta. Es fascinante cómo la película utiliza este contraste para mostrar que la verdadera autoridad emana del autoconocimiento,
Mulan no necesita imponerse por encima de los demás para demostrar su valía, su mera presencia en el campo de batalla, con la verdad al descubierto, es suficiente para desarmar incluso a quienes la cuestionaban por su género. Al llegar a la conclusión del relato, el espectador siente que ha sido testigo de algo más que una simple reconstrucción histórica o un remake. Es la crónica de un renacimiento. Cuando Mulan regresa finalmente al hogar familiar, el peso de las tradiciones se siente distinto, no porque las reglas hayan cambiado, sino porque ella ha cambiado la forma en que el mundo la percibe. Su padre, al recibirla con un abrazo que trasciende las palabras, reconoce que su hija no solo ha salvado a China, sino que ha salvado su propia esencia, convirtiéndose en el ejemplo viviente de que la lealtad más alta que podemos tener es hacia nosotros mismos. Es esta honestidad emocional la que perdura cuando los créditos terminan, dejando un eco de esperanza para todos aquellos que buscan la valentía necesaria para ser quienes realmente son en un mundo que siempre intentará imponer su propio diseño. El retorno a la vida cotidiana, tras el estruendo de la guerra, se presenta en la pantalla con una serenidad casi espiritual, marcando un contraste absoluto con la intensidad del campo de batalla. Mulan ya no camina con la mirada baja ni con el peso de una mentira sobre sus hombros. Su paso es firme, imbuido de una quietud que solo se alcanza tras haber superado las pruebas más exigentes del destino.